3, 3, 5. Ya, les propongo que empecemos entonces. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por sumarse hoy día a este nuevo coloquio del doctorado de la Facultad de Psicología, al cual le hemos puesto por nombre Estudios en Adolescencia y Familia. Mi nombre es Jorge Varela, yo soy profe del doctorado y tengo el honor, el agrado, la felicidad de presentar a nuestro invitado y nuestro expositor principal del coloquio del día de hoy, el doctor Patricio Consille El Tit. Patricio o el doctor Consille es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es magíster en Family and Communication Development de la University of Maryland, está en Estados Unidos, y es doctor en Human Development and Family Studies de Pennsylvania State University, también en Estados Unidos. El doctor Consille es académico de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en donde ha tenido una larga trayectoria en proyectos de investigación, también algunos cargos de gestión, ex editor de los que somos alumni de la Católica, ¿cierto? Nuestra querida revista Psique, y personalmente tengo el agrado de haber trabajado con él y conocerlo personalmente, así que muy feliz, Patricio, que nos acompañes hoy día en este coloquio y que puedas compartir toda tu experiencia académica, profesional en torno a los temas que tú investigas. Muy bienvenido, Patricio. Gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a Jorge y al programa, el doctorado en psicología de la Universidad del Desarrollo. Siempre es un agrado poder presentar el trabajo que uno hace, poder compartir con colegas, con estudiantes, con personas interesadas en lo que uno está haciendo. Y lo que voy a presentar hoy día, voy a empezar desde ya a compartir pantalla. Lo que voy a compartir hoy día con ustedes es fruto, digamos, de mi investigación de mucho tiempo en realidad. El título específico de la presentación aparece ahí en pantalla: Autonomía, dominios de toma de decisiones, comportamientos parentales y bienestar en adolescentes, que es producto de una larga línea de investigación de más de 20 años. Y al final uno siempre tiene la duda de si agradecer al comienzo o al final. Al final decidí hacerlo al final. Voy a mencionar algunas de las personas con las que he trabajado, con las que hemos colaborado. Ciertamente que, como se suele decir, ¿no es cierto?, todo lo que yo diga acá es responsabilidad mía, pero ciertamente detrás hay un equipo muy importante. Y el hecho que aparezca ahí una imagen, ¿no es cierto?, del mapa, donde aparece Santiago y Chile, no es casual, digamos. Muchas veces, ciertamente no es el caso acá, pero muchas veces cuando uno le toca presentar en conferencias internacionales, y a lo largo de mi carrera me ha tocado afortunadamente hacerlo muchas veces, es importante explicitar, digamos, el origen no solamente de uno como investigador, sino que también de los datos, de dónde viene, digamos, lo que uno está investigando, y todo lo que eso conlleva en términos de similitudes, pero también, importantemente, de diferencias con otros contextos, ¿ya? Entonces, eso es algo que es importante, digamos, que de alguna manera nos marca como investigadores, porque, si bien es cierto, nos nutrimos de la investigación y de las teorías desarrolladas en otras partes, tenemos que aterrizarlo y hacerlo, por así decirlo, cuerpo, digamos, en nuestra realidad. Les debo decir, digamos, porque ahí vi en el chat que había personas saludando desde regiones, desde otras ciudades, que
Si bien es cierto, aquí aparece Santiago, parte de nuestra investigación se ha realizado también en algunas otras ciudades fuera de Santiago. Hemos recolectado datos en Antofagasta, en Valparaíso, en Temuco, en fin, bueno. Ahora, lo primero que quiero hacer, digamos, es partir con algunas preguntas que han sido guía de la investigación que yo he desarrollado. Y esta es la línea, esta ha sido mi línea más importante de investigación, pero también debo decir que no es mi línea única, ¿ya? O sea, lo que voy a hablar acá tiene que ver justamente con algunas de las preguntas que voy a presentar acá. En primer lugar, una pregunta relevante, ¿no es cierto?, es ¿qué significa ser autónomo? ¿Ya? Uno de los ejes de mi investigación con adolescentes es el desarrollo de la autonomía. Entonces, una pregunta relevante es ¿qué significa ser autónomo? ¿Significa ser completamente independiente, no tener que depender o interactuar con nadie? ¿O tiene algunos componentes un poco diferentes que requieren de interacción también con otras personas? ¿Cuáles son los indicadores en los que se manifiesta la autonomía? O sea, si yo digo que alguien es autónomo, ¿cómo yo observo cuáles son los indicadores de esa autonomía? ¿Ya? En tercer lugar, ¿cuál es la relación entre el desarrollo de la autonomía con otras características del adolescente y también con características del entorno, fundamentalmente con su entorno familiar? ¿Qué es característico, ¿no es cierto?, o cuáles son los antecedentes de un desarrollo autónomo y cómo eso se traduce también en un bienestar, en un desarrollo individual, saludable en distintos ámbitos de la vida. Y por último, ¿no es cierto?, que podemos considerar precursores de autonomía individual, particularmente, como decía, en relación con los padres. Entonces, estas son algunas de las preguntas que han guiado mi investigación en esta área por los últimos 20 años. Y las voy a ir presentando, digamos, las vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Un primer punto de partida que es fundamental, ¿no es cierto?, es uno de los marcos teóricos que ha guiado mi investigación. El modelo de Darling y Steinberg, Nancy Darling y Larry Steinberg son investigadores en el área de las relaciones padre-adolescente y eh, el desarrollo, digamos, de la adolescentes en términos generales, y ellos presentaron un modelo en el año 93, que ya tiene sus años, pero es un modelo que es bastante ilustrativo y que ha sido de alguna manera una guía, como digo, para el desarrollo de mi trabajo. Y el modelo básico de Darling y Steinberg tiene los componentes que aparecen ahí. El modelo supone, ¿no es cierto?, que el comportamiento parental se guía por ciertos valores y tiene ciertas metas de socialización, y estos valores, digamos, y metas se reflejan, ¿no es cierto?, en un estilo parental. El estilo parental típicamente se considera como el clima afectivo, emocional que se da entre padres y adolescentes, no necesariamente con los comportamientos específicos, lo que sí se mostraría, digamos, con lo que sí se mostraría con las prácticas, ¿ya? Las prácticas serían los comportamientos más concretos. Y el estilo parental influiría, ¿no es cierto?, en la apertura que tienen los hijos y los adolescentes a ser socializados. Un buen clima, un estilo parental positivo, ¿no es cierto?, tiende a generar una mayor apertura de los adolescentes y de los hijos en general a ser socializados,
y también influiría en la efectividad de las prácticas parentales, ¿ya? Por eso el efecto del estilo parental se da en esta especie de interacción con las prácticas parentales y no necesariamente, aunque también hay un efecto, digamos, directo con respecto a los resultados evolutivos. El estilo parental, como probablemente muchas y muchos de ustedes saben, es una constelación de características, no es necesariamente una o dos características. Sin embargo, tradicionalmente se ha operacionalizado de manera un poco concreta, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con la parte como más afectiva, ¿no es cierto?, en el sentido de apoyo y calidez de los padres como una dimensión, y otra dimensión que sería la demanda, ¿ya? O sea, cuánto esperan los padres y las madres, ¿no es cierto?, de sus hijas y hijos. Y eso, ustedes probablemente lo han visto, se operacionaliza, ¿no es cierto?, muchas veces en una tabla de 2x2, donde aparece por un lado alto y bajo en cada una de estas características, y eso define los estilos, estilo autoritario, estilo autoritativo, permisivo y estilo eh, eh, negligente, ¿no es cierto? Dependiendo de si se da esta combinación alta o baja, ¿ya? Estoy por supuesto que la mayoría conoce esto, pero feliz de hablar un poquito más cuando me hagan preguntas al final. Entonces, este modelo es un punto de partida, ¿no es cierto?, para nuestra investigación, y si bien es cierto, está implícito en el artículo del año 93, no está explícito, eh, yo agregaría, ¿no es cierto?, a este modelo las características del adolescente, ¿ya?, que influyen en cada una de estas dimensiones parentales y también, por supuesto, en los resultados evolutivos. La investigación en el desarrollo y la interacción entre padres y adolescentes desde hace ya bastante tiempo no considera que la socialización sea un proceso eh, unidireccional, sino bidireccional de influencias mutuas, y por lo tanto las características individuales del adolescente ciertamente que no solamente, por cierto, influyen muy directamente en cómo evoluciona su bienestar, sino que también en cómo los padres interactúan con él, ¿ya? Ese es como un punto de partida. Otro elemento, partiendo, ¿no es cierto?, de las visiones como más clásicas de la relación con los padres, ¿no es cierto?, está la visión que viene un poco de la línea psicoanalítica, donde se planteaba, ¿no es cierto?, que la adolescencia era un periodo de estrés, de turbulencia, y que los adolescentes, ¿no es cierto?, para desarrollarse bien autónomamente tenían que separarse emocionalmente de los padres, ¿no es cierto? Era una visión eh, bastante extrema, ¿ah? Yo entiendo que también las visiones psicoanalíticas más modernas han evolucionado. Ya estoy hablando un poco históricamente, por si hay alguien que se siente identificado o conoce más, digamos, de las visiones psicoanalíticas modernas. Obviamente que esto ya no es tan o necesariamente compartido, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que J. Stanley Hall, que es considerado por muchos como el padre del estudio de la adolescencia, eh, eh, empezó a desarrollar algunas de las ideas a comienzos del siglo XX, y ahí estaba muy influido, ¿no es cierto?, por esta visión, ¿ya? Y la idea de que para poder tener un buen desarrollo había que separarse emocionalmente. La literatura posteriormente y la investigación ha desvirtuado esta visión. Obviamente que se produce un realineamiento de las relaciones, pero en general tiende a haber una continuidad en la calidad de las relaciones, ¿ah? Hay conflicto, bueno, todo esto, digamos, esta idea del estrés y la turbulencia en las relaciones se reflejaba en esta idea de que necesariamente iba a haber conflicto en la adolescencia.
Y la verdad es que hay bastante más variabilidad, si bien es cierto hay conflicto, esto no es monolítico y tiende a haber, como digo, bastante continuidad. Entonces esto también es un marco de referencia importante. Y la otra teoría importante, yo voy a usar algunas viñetas, digamos, de mi querida Mafalda, digamos, que como nadie ejemplifica, ¿no es cierto?, las relaciones entre padres e hijos, ¿no es cierto? Eh, Esta sirve para ejemplificar, ¿no es cierto?, la otra marco de referencia que he tenido en la investigación, que es la teoría del dominio cognitivo social, ¿ya? Y esta teoría plantea que el conocimiento del mundo social se construye en las interacciones sociales, obviamente, inicialmente entre padres y adolescentes, ¿ya? En realidad, debería decir entre padres e hijos, no solamente entre padres y adolescentes. Eh, Viene de una tradición piagetana, ¿no es cierto?, que considera sistemas o subsistemas parciales con respecto a la totalidad de la mente. Y esto es relevante porque hay una manera de conceptualizar que nosotros hemos utilizado en nuestra investigación que parte, digamos, de estas premisas, ¿ya? Eh, También existe esta idea que es, por cierto, de la tradición de la psicología del desarrollo y piagetiana, la idea de la secuencia de transiciones evolutivas, y lo que es más relevante es que el dominio social cognitivo plantea, ¿no es cierto?, que el razonamiento respecto a las interacciones está de alguna manera regulado por esta idea de los dominios, ¿ya? Entonces, se plantea, ¿no es cierto?, que existen distintos dominios de pensamiento y la regulación del comportamiento entre padres y adolescentes va a estar de alguna manera guiada por a qué dominio pertenece un determinado tema, ¿ya? Y esta es una simplificación. Básicamente consideramos acá tres dominios principales y uno que es una mezcla. El dominio moral, ¿no es cierto?, son los temas que tienen que ver con imperativos, con la justicia, ¿no es cierto? Entonces, eh, si yo digo, ¿no es cierto?, bueno, agredir a otra persona, eso está dentro de lo que relativamente de manera universal, ¿no es cierto?, está dentro de lo que se considera dominio moral. Sin embargo, hay otros que caen dentro de lo que se llama el dominio convencional, que son acuerdos sociales respecto a cómo comportarse, eh, y eh, eh, son cosas, digamos, elementos de interacción que varían entre culturas. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con adolescentes, pero sí con hijos, que es bastante interesante para mí, ¿no es cierto? Yo alguna vez me tocó estar en Finlandia en un evento social. Estaba, obviamente que había ido por un trabajo académico, pero estaba en un evento social y estaba interactuando con una pareja joven, y la mujer tenía, no sé, 8 meses de embarazo, y empecé a hacer preguntas, por supuesto, y en algún minuto le dije, bueno, y ¿saben qué sexo va a tener y cuál es el nombre? Y me miraron con cara, digamos, no, no fue de horror, digamos, pero bueno, el cuento corto es que en los países nórdicos no existe la tradición de poner el nombre, y al menos no de divulgar el nombre, hasta que han pasado 6, 7 semanas, 2 o 3 meses de que los niños han nacido, las niñas y los niños. Entonces, obviamente que eso es un ámbito completamente convencional, no hay un tema moral ahí involucrado, ¿no es cierto? Es una tradición. Y también existe el ámbito psicológico, que a veces tiene una parte, digamos, el ámbito psicológico personal, y tiene que ver con las implicancias obviamente, para la persona, ¿no es cierto? Cuando los que son padres, o si uno es hijo también lo ha vivido, ¿no es cierto? Cuando uno dice a su padre, bueno, pero es que esto es asunto mío porque, eh, por ejemplo, como yo tengo mi pieza, cuán ordenado tengo, etcétera, solamente tiene implicancias para mí como persona, ¿ya?
Eh, Dentro de lo personal hay un dominio especial que es lo que se llama prudencial, psicológico-emocional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con decisiones que si bien es cierto, me afectan solamente a mí, pueden causar daño, me pueden causar daño. Y en ese sentido, eh, entran, digamos, dentro de una categoría especial. Vamos a ver enseguida por qué esto es relevante, ¿ya? Porque la investigación que nosotros hemos hecho respecto a toma de decisiones y respecto a legitimidad de la autoridad parental se organiza en torno a estos dominios. Y el último punto que aparece ahí, lo que se llama multifacético, que tiene que ver con aspectos de la vida que pueden involucrar más de uno, superponerse más de uno de estos componentes. ¿Ok? Entonces, esos son como los antecedentes, digamos, relevantes para la investigación. Y un primer punto que voy a tocar y que voy a mostrarles resultados tiene que ver con la autoridad, la legitimidad de la autoridad parental. ¿Cuán legítimo es que mis padres regulen mi vida? ¿Ya? ¿Es legítimo que mis padres me digan qué debo hacer y qué no debo hacer? Bueno, como la mayoría somos psicólogos, sabemos que, y esta es una queja frecuente que tiene la gente, nuestra respuesta es depende, ¿ya? ¿Por qué? Porque la creencia de que algo es legítimo, de que mis padres tienen derecho legítimo a regular, a ponerme reglas, depende, digamos, de cuál es el ámbito en el cual estamos pensando la regulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay una serie de características, la música que yo escucho, los amigos que tengo, cómo uso el tiempo libre. Uno podría decir, estas están menos sujetas a la autoridad parental, eh, porque estos tienen que ver con el dominio personal, ¿no es cierto? En cambio, hay otros que tienen que ver con seguridad, por ejemplo, beber alcohol, manejar, digamos, o el horario en que debo llegar a la casa, que tienen que ver más con este aspecto como prudencial que yo defino, ¿cierto? Eh, Después los elementos convencionales o morales, ¿no es cierto?, caen dentro de otras categorías, ¿ya? Ahora, existe relativo consenso en que los padres tienen que los aspectos morales, digamos, debieran estar regulados más por los padres, así como los aspectos personales, sobre todo los prudenciales, no tanto los personales personales, y sin embargo los personales personales debieran estar más regulados por eh, cada uno. La pregunta que surge acá es, una de las preguntas relevantes, ¿qué es personal? ¿Ya? Que yo tenga mi pieza patas para arriba, por ejemplo, ¿es personal o es convencional? Mi limpieza personal, ¿es personal o tiene que ver con mi salud? Ahí hay un tema, digamos, que a veces se presta para discusión, ¿no es cierto?, entre padres y adolescentes. Y el otro aspecto que es importante es quién tiene derecho a decidir respecto a algunos de estos componentes, ¿no es cierto? ¿Decido yo o deciden mis padres? ¿Ya? Eh, eh, Estos dos elementos, la legitimidad de la autoridad parental y la toma de decisiones, como componentes del desarrollo de la autonomía, son centrales a lo que nosotros hemos investigado y a lo que voy a presentar enseguida. Eh, la legitimidad de la autoridad parental tiene que ver específicamente, como decía antes, con la obediencia, y eso tiene que ver con lo que mencionaba al comienzo, en el modelo de Darling y Steinberg, con la idea, ¿no es cierto?, de apertura a la socialización. ¿Ya? Si yo considero que algo es legítimo, en principio, que es legítimo que mis padres regulen, en principio eso debiera llevarme a ser más obediente, a estar más, tener una socialización más, estar más abierto, digamos, a la socialización. Sin embargo, también es cierto que lo que yo considero más legítimo, o lo que yo considero legítimo, debiera ir variando en el tiempo, ¿ya? Hay una cosa que es importante y es que lo que los hijos consideran como legítimo
porque está fuera del ámbito de lo personal, ¿ya? Que el ámbito de lo personal es donde yo debiera tener la legitimidad fundamental. El ámbito de lo que es personal se va expandiendo a medida que uno va creciendo, obviamente. La ropa que yo me pongo cuando tengo 3 años o tengo 2 años, probablemente está menos sujeta, ¿no es cierto?, a mis decisiones que cuando tengo 15, ¿ya? Entonces, puede ser legítimo para los padres poner ciertas reglas respecto a la ropa cuando yo soy más pequeño, pero es mucho menos legítimo cuando yo tengo más edad, ¿no es cierto? Ahora, obviamente que aquí estamos dando brochazos, digamos, generales y siempre estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que son tendencias generales, pero indudablemente que va a haber variabilidad. Hay niñas y niños de 3 años, digamos, que se sienten con derecho y sus padres le han dado además la legitimidad de decir qué ponerse, ¿ya? Pero como regla general hay una tendencia, digamos, que va variando con el tiempo. Ahora, la legitimidad varía y también la decisión varía dependiendo de los dominios, ¿ya? De nuevo, lo personal tiende, digamos, yo gano más legitimidad sobre ciertos aspectos de mi vida que sobre los cuales, digamos, sobre los cuales eh, uno debiera tomar el control, se van expandiendo más rápidamente que en dominios, ¿no es cierto?, donde hay riesgo para mí como personalmente, ¿no es cierto? Y ahí en general tiende a haber una mayor consideración de la legitimidad de la autoridad parental. Entonces, un primer estudio que les voy a mostrar es la exploración de la legitimidad de la autoridad parental y ver si hay diferencias, ¿ya? Lo que llamamos clases o grupos de legitimidad de la autoridad parental, ¿ya? Y para esto, básicamente vimos si había un patrón característico de legitimidad parental y vimos también si habían diferencias por grupos de edad y por nivel socioeconómico, ¿ya? Para eso utilizamos el análisis de clase y transiciones latentes. Esta es una técnica de análisis para los que no tienen familiaridad con ella, donde yo tomo un conjunto de preguntas categóricas. Por ejemplo, en este caso, ¿es legítimo que mis padres regulen con quién me junto? Sí, no. Y a partir de esto, digamos, yo puedo identificar, a partir de las respuestas de las personas, puedo identificar lo que se llaman clases latentes, distintos grupos que no son observados, se hace el análisis a partir del patrón de respuesta, y ver si hay, digamos, una cierta consistencia en la respuesta y grupos, digamos, característicos. Es similar en cierto sentido con el análisis factorial, para quienes tienen familiaridad con el análisis factorial, pero agrupa a personas en lugar de agrupar, digamos, variables como lo hace el análisis factorial. Y la extensión del análisis de clases latentes es el análisis de transiciones latentes, que permite ver secuencias de cambio en etapas evolutivas, que es justamente la idea de un cambio, digamos, secuencial en etapas que está a la base de alguna de estas teorías. Entonces, no voy a hablar de los detalles, digamos, de los datos, pero en términos genéricos les voy a contar que los datos que nosotros tenemos son producto de varios estudios longitudinales que hicimos en colegio, donde recolectamos datos literalmente de miles de estudiantes, no solo en Santiago, sino que, como les mencioné antes, en regiones. Y hicimos seguimiento por un periodo de 4 años, en algunos casos hicimos mediciones intermedias. Entonces acá lo que estoy presentando es simplemente los porcentajes de adolescentes
que considera legítimo que sus padres pongan reglas en diferentes dominios y está dividido por curso, ¿ya? Entonces, el primero que aparece en azul es cómo te vistes, ¿ya? Y ustedes ven que hay efectivamente acá, ustedes pueden ver que declina, ¿no es cierto?, desde 40% que considera legítimo que sus padres pongan normas en sexto básico, a solo un 21% que considera legítimo que los padres pongan normas cuando estás en cuarto medio, ¿ya? Respecto a lo que se consideran aspectos más bien prudenciales, fíjense que, por ejemplo, respecto a fumar cigarrillo y beber alcohol, partimos más alto, un 85% considera legítimo en sexto básico que sus padres pongan normas respecto a eso, y baja también en cuarto medio, pero baja menos, ¿ya? Baja a un 51%. Y respecto a beber alcohol, baja aún menos, de 86 a 76%. ¿Ya? O sea, aquí uno puede ver descriptivamente la diferencia entre lo que podría ser considerado un dominio más bien personal, algo que es más bien prudencial. Y entre medio tenemos aspectos que son más bien mixtos. Si te juntas con personas que tus padres consideran que son problemáticos y cómo hacen las tareas del colegio, ¿ya? Y vemos que estos porcentajes son, están entre obviamente lo personal y lo prudencial. Esto es puramente descriptivo, son los porcentajes. Pero a partir de estos datos, utilizando la técnica que mencioné antes, uno puede separar las categorías y obtener lo que se llaman, ¿no es cierto?, perdón, lo que se llaman estas categorías de estas clases, digamos, ¿ya? Y ahí tenemos los porcentajes, digamos, en cada uno de estos ítems que yo mencioné, y tenemos los porcentajes, ¿no es cierto?, divididos por edad. Entonces, nuevamente aquí se ve clarito, por ejemplo, en términos del tiempo libre, hay una mayor homogeneidad. Muy tempranamente, ¿no es cierto?, los adolescentes empiezan a sentir que los padres no tienen legitimidad y que es solamente su derecho, digamos, el de controlar, digamos, esa parte de su vida. Y sin embargo, por ejemplo, el consumo de alcohol o droga es algo donde, en el caso de las drogas, sobre el 80%, independientemente de la edad, entre los 11 y los 19, sigue considerando que los padres tienen legitimidad en poner reglas en ese sentido. Y si lo miramos en términos de clases, lo que nosotros hicimos fue generar, ¿no es cierto?, tres clases, una que llamamos control parental, donde en general los adolescentes consideran que es legítimo que los padres pongan normas en todas las áreas. Una que llamamos control compartido, donde los adolescentes consideran legítimo, ¿no es cierto?, que los padres pongan normas en ciertas áreas, pero no en otras. Y lo que llamamos control personal, donde los adolescentes en general tienden a considerar que no es legítimo que los padres pongan normas en relación a casi ninguna, en casi ningún área, ¿cierto? Ahora, en general, ¿no es cierto?, los adolescentes jóvenes tienden a tener un mayor porcentaje, digamos, de control parental. Sin embargo, los adolescentes mayores tienen más del 50% que considera legítimo que sus padres pongan normas, y solo un 9% consideran este control personal. O sea, yo tengo derecho, digamos, a poner todas las normas y mis padres no deberían regular mi comportamiento. Ahora, lo que es interesante es comparar esto por nivel socioeconómico, más allá de la edad. Y lo que vemos acá es que en general, independientemente de la edad, los adolescentes de nivel socioeconómico más bien bajo tienden a tener alto porcentaje, legitimar altamente, digamos, a sus padres como
el ejercicio, digamos, de regular su comportamiento. Miren acá, por ejemplo, en los 18, 19 años, cerca del 70% considera legítimo que sus padres pongan normas en casi todas las áreas, versus menos del 50% entre los 15 o 17 años y alrededor del 55% entre los 10 y 14. Entonces aquí hay como una suerte de relación curvilínea, ¿no es cierto? Como que tiende a bajar y después a subir. Ahora, es importante considerar que este estudio en particular utiliza datos que son transversales, no son longitudinales. Les voy a mostrar enseguida, digamos, datos longitudinales. Y, en cambio, si uno lo mira desde en el nivel socioeconómico medio, ¿ya? Es bien contrastante que tiende a haber más bien, tiende a haber una mayoría, en todos los grupos etarios, tiende a haber una mayoría que considera que el control compartido, disculpa porque esto está en inglés, el control, el share control, es el más prevalente, casi el 60%, más del 60% entre 15 y 17 y cerca del 60% entre 10 y 14, y baja un poco entre los 18 y 19 años y sube entre los 18 y 19 años el control personal, ¿no es cierto? Que es lo que es esperable por la teoría, eso es lo que predice, digamos, la teoría y lo que Judith Smetana predecía, ¿no es cierto? Que de alguna manera estos datos, y lo que vamos a ver enseguida, tiende a desafiar, ¿no es cierto?, esa visión. Ahora, sí es importante considerar datos que yo no estoy mostrando acá y que no voy a mostrar, que en comparaciones que hicimos alguna vez con adolescentes norteamericanos y con adolescentes filipinos, lejos lo más desobedientes eran los nuestros y los que legitimaban menos, digamos, la autoridad parental. O sea, interesante, no están estos datos, pero sí lo tenemos publicado y si alguien se interesa le puedo dar la referencia. ¿Ya? Ahora, sí mirándolo ahora desde el punto de vista secuencial, con datos longitudinales, aquí tenemos, ¿no es cierto?, partiendo desde el grupo que dice, ok, lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, es que todos partimos legitimando la autoridad parental cuando somos pequeños, ¿ya? Eso debiera ser lo esperable. Y ¿cuál es el porcentaje que se mueve a control personal? Estas son mediciones en el tiempo. De acuerdo a esto, ¿no es cierto?, un 65%, ¿ya? Tiende a mantenerse en la misma categoría de control parental. Un 28% tiende a moverse, digamos, a lo que se llama control compartido, donde yo reconozco que hay algunos ámbitos, digamos, donde mis padres debieran controlar, pero hay otros que yo retengo. Y hay un 7% que se mueve a este control personal, donde yo digo, mis padres no tienen legitimidad y yo tendría que controlar toda mi vida. Es lo que estamos evaluando acá. Y en un tercer momento en el tiempo, ¿ya?, con la misma categoría, tiende a haber más estabilidad todavía. O sea, si aquí en este momento el 65% se movió a control parental, o sea, se mantuvo estable, ahora un 73% de los que estaban acá en control parental se mantienen en control parental. Un 21% entonces cambia a control compartido y un 5% se mueve a control personal. O sea, lo que esto está demostrando, ¿no es cierto?, es que no hay un camino único, no existe esta secuencia que se planteaba, ¿no es cierto?, de moverse necesariamente de control parental a compartido y después a personal, o al menos los tiempos en que esto se va produciendo es distinto, ¿ya? La pregunta sería entonces, ¿qué predice las transiciones? Más allá de la edad, ¿no es cierto? La edad o el paso del tiempo
como yo digo a veces cuando hablo de los análisis de cambio, el tiempo y el timing es everything, es todo, pero al mismo tiempo el tiempo no es nada en términos explicativos, simplemente permite que se produzca, que evolucionen ciertas características, pero no es predictivo por sí mismo. ¿Qué predice entonces estas transiciones? ¿Ya? Los adolescentes mayores que están en clase de control parental tienden a mantenerse más probablemente que a moverse, eso ya lo vimos, y muy importantemente, los adolescentes que reportan mayor nivel de control psicológico tienen más nivel, tienen mayor probabilidad de moverse a la clase de control personal que mantenerse en la clase de control compartido. Eh, eh, el control parental, en términos gruesos, a los que no tienen familiaridad, se puede considerar, ¿no es cierto?, un control, control del comportamiento que tiende a ser, digamos, más positivo que lo que se llama el control psicológico. El control psicológico, ¿no es cierto?, sería aquel control donde yo manipulo como padre o trato de controlar a mi hija, a mi hijo, a través de manipular las emociones. Ese tipo de control es, por ejemplo, no te voy a querer nunca más, o me haces esto a mí. Ese es un tipo de control psicológico, ¿no es cierto?, que tiende a ser manipulativo y tiende a ser negativo. Entonces, lo que muestran estos resultados es que los adolescentes que reportan mayor nivel de control psicológico tienden a moverse más probablemente a un control de tipo personal, ¿ya? Lo que tal vez podría ser considerado positivo. Y ahora les voy a hablar un poco de la toma de decisiones, que es el segundo componente, ¿no es cierto?, como indicador de autonomía. La toma de decisiones puede considerarse como parte del desarrollo de la autonomía, pero también la estructura de la toma de decisiones, el cambio, en qué momento se produce la toma de decisiones. De nuevo aquí podemos discutir, ¿no es cierto?, como lo hacíamos antes, que hay aspectos que yo debiera empezar a decidir más tempranamente que otros. Eso va a variar también de acuerdo a estos dominios cognitivos sociales que ya mencionaba. Con la edad, ¿no es cierto?, uno debiera ir tomando más control y tomando más decisiones, pero hay algunos que se van a producir antes que otros, y también el cambio muy acelerado en ciertos dominios, que yo me sienta, por ejemplo, muy en control, o que debiera controlar, ¿no es cierto?, si puedo tomar, no puedo tomar, si puedo fumar, etcétera, puede tener consecuencias negativas para el desarrollo del adolescente, y por lo tanto también eso puede tener, puede ser importante, digamos, de evaluar. Aquí hay un modelo, ¿no es cierto?, donde estamos viendo simultáneamente el efecto de considerar legítimo que se pongan ciertas reglas, las reglas propiamente tal, la presencia de las reglas, y está este componente que es control psicológico. Las reglas pueden ser consideradas, digamos, si están bien, bien reguladas, o sea, si uno pone reglas razonables, ¿no es cierto?, sobre todo las implementa, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país en general es que las normas tendemos a ser un poquito laxos, ponemos normas y después no las hacemos respetar. Si eso ocurre, ¿no es cierto?, es positivo. Y aquí lo que vemos en realidad es un patrón bastante característico. Si yo considero que es legítimo, voy a tender a tomar menos decisiones, la relación es inversa. Si existen reglas, también voy a tomar menos decisiones. En cambio, el control psicológico no tiene un efecto, pero tiene menos efecto, digamos, sobre la toma de decisiones. Las reglas, en cambio, tienden a tener una relación inversa con el consumo de esas sustancias y con el comportamiento antisocial, lo cual sería positivo. En cambio, el control psicológico, ustedes ven que tiene una relación inversa con la toma de decisiones personales, pero tiene una relación directa con la sintomatología depresiva. O sea, a mayor control psicológico que yo reporto de mis padres, también tiendo a tener mayor número de síntomas depresivos.
y en menor medida tengo mayor consumo de sustancias y tengo un mayor nivel de conducta antisocial, ¿ya? Esto está solamente tomando las decisiones personales, en el ámbito personal. Este mismo modelo lo podemos ver para las decisiones prudenciales, ¿ya? Que son aquellas que tienen que ver con el riesgo hacia mí, digamos. Y en general vemos un patrón relativamente similar con algunas diferencias, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, la legitimidad tiene una relación inversa con las decisiones prudenciales, pero es más moderada que lo que teníamos antes. Las reglas también tienen una relación inversa con las decisiones prudenciales. Y por supuesto el control psicológico tiene el mismo efecto, digamos, sobre los síntomas depresivos, el uso de sustancias y los problemas conductuales. No así con las decisiones prudenciales, no estaría relacionado. Ahora, es interesante que uno también puede ver el cambio, ¿no es cierto?, en las decisiones a partir de evaluar las trayectorias de cambio en los adolescentes, ¿ya? Vimos, ¿no es cierto?, que los comportamientos parentales tienden a aumentar la probabilidad de que los adolescentes tomen decisiones a un ritmo más acelerado, que también puede comprometer su bienestar. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es los modelos de cambio, ¿no es cierto?, continuo en la toma de decisiones en función de tiempo y también en función de algunas características del adolescente y de los padres. Aquí tenemos en lila, ¿no es cierto?, están las decisiones personales, en verde están las decisiones multifacéticas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aspectos que involucran a más de un dominio, y el prudencial, ¿no es cierto?, está en rojo. Y lo que ustedes ven acá y acá en el eje horizontal, ustedes pueden ver las edades aproximadas a los 13,36 años, 14,38 y 15,38. Y lo que vemos acá es que en general tiende a haber, ¿no es cierto?, obviamente las decisiones personales, lo que se considera personal, parte con un nivel de decisión mucho más alto que es lo que se considera multifacético o prudencial. Y por lo tanto tiene un incremento que es mucho más, la tasa, digamos, de incremento en las decisiones es más baja, digamos, porque parto muy alto. En cambio, en los prudenciales, que parto mucho más bajo, tiende a crecer esto más rápidamente, más aceleradamente, ¿ya? Lo multifacético, en cambio, tiende a mantenerse relativamente bajo, ¿ya? Y eso da cuenta, digamos, de la complejidad que tiene esta área multifacética, digamos, que involucra más de un aspecto, no es solamente algo que pueda ser considerado puramente personal o puramente normativo, eh, moral o puramente convencional, sino que algo que involucra más de un aspecto, ¿ya? Ahora, esto es un poco la síntesis de lo que yo ya les mostraba. El nivel de la tasa de cambio varía por dominio. El nivel de decisión es más alto en el personal y más bajo en el prudencial, pero la tasa de cambio en las decisiones prudenciales es más rápida, ¿ya? Y de hecho tiende a ser equivalente si ustedes miran acá, crece más rápidamente que el multifacético y es más alto, digamos, a los 15 años que lo que era a los 13 años. Estos son los mismos adolescentes medidos anualmente, digamos, por lo tanto es cambio intraindividual, no es cambio de distinto, no es una comparación como la que hice al comienzo, donde comparábamos niños de distintas edades, sino que son los mismos niños comparados en distintos momentos en el tiempo. Ahora, lo que es interesante también es que hay alta correlación entre los dominios, ¿no es cierto?
Por ejemplo, entre el personal y el prudencial, la correlación del cambio es de 0,68. ¿Ya? Entre el mixto y el prudencial también es 0,68, y entre el mixto y el prudencial es de 0,60. O sea, hay, obviamente, no es que yo esté cambiando solamente en un dominio y no en otro, si estoy cambiando en todo, sino que estoy cambiando en todo, pero además, pero no es perfecto, digamos, no es que yo estoy tomando control de mi vida en todas las áreas, sino que voy tomando, digamos, en unas áreas más rápido que otras, y por supuesto que igual voy avanzando, digamos, en las otras áreas a un ritmo que no es el mismo, digamos, que en la primera área, pero sí hay un cierto variamiento, una cierta, digamos, concordancia. Ahora, hay diferencias por género, que es interesante, ¿no es cierto? Y aquí tengo el mismo gráfico, pero separado por género. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, algo que es interesante. En general, ¿no es cierto? Si ustedes miran el ámbito personal, a los 13 años, los hombres parten un poquito más abajo que las mujeres, este es el punto de partida. ¿Ya? Y terminan un poquito más abajo que las mujeres, o sea, la tasa es más o menos la misma, pero los hombres, digamos, parten un poco más bajo. Sin embargo, en el ámbito prudencial, la diferencia es mucho más marcada. Los hombres parten mucho más bajo, pero tienen una tasa más acelerada, digamos. Igual, las mujeres terminan más arriba que los hombres en este ámbito. ¿Ya? Bueno, obviamente que estamos en un periodo de tiempo que es como de adolescencia media, no tenemos toda la trayectoria en este caso, pero es interesante, digamos, ver esta diferencia. Y en el ámbito mixto, que no hay mucho cambio, sin embargo, los hombres están, a diferencia de las otras dos áreas, están un poco más altos, aunque no cambian, se mantienen relativamente estables. Eso es lo mismo para ambos casos. ¿Ya? Entonces, se observan diferencias en la tasa entre hombres y mujeres. La tasa en el dominio prudencial comienza más alto, pero el nivel, quiero decir, y los hombres, digamos, tienen un cambio más acelerado. Y el nivel de toma de decisiones en el mixto, ambos grupos, digamos, presentan en general un bajo nivel, digamos, de toma de decisiones. Ahora, ¿qué comportamientos son predictores, digamos, de este cambio? Tengo aquí control psicológico nuevamente, otorgamiento de autonomía, el nivel de demanda y la calidad y responsividad, que es uno de los predictores más robustos en general, digamos, de la calidad de la relación. Y aquí uso nuevamente a Guille, el hermano de Mafalda, digamos, que está pidiéndole a su madre, digamos, está apelando, digamos, a esta calidez y responsabilidad, al cariño, digamos, que es lo más importante, más allá de la anécdota, ¿cierto? Bueno, eso no es solamente guía, digamos, sino que la evidencia muestra que es un factor que es muy importante en las relaciones entre padres e hijos, ¿ya? Y aquí lo que vemos es que, bueno, la que ya veíamos, ¿no es cierto? Aquí está esto codificado, hombres como 0, mujeres como 1, vemos que la diferencia, digamos, está en favor de las mujeres para el prudencial y el personal, no así para el multifacético, algo que se veía en el gráfico. El control psicológico tiene un efecto, digamos, sobre el desarrollo en el ámbito personal, que es negativo, y la demanda parental también tiene un efecto negativo, pero solo sobre el multifacético. En este caso, la calidad y responsabilidad y el otorgamiento de autonomía tienen relaciones inversas, pero no son significativas estadísticamente. ¿Ya? Y eso es porque está probablemente comandado más por el control psicológico, que tiene una relación inversa y bastante marcada, digamos, con tanto la calidad y responsabilidad como con el otorgamiento de autonomía. Sin embargo, si yo miro indicadores de bienestar en la cuarta medición, lo que yo les mostré acá
eran 3 mediciones, ¿no es cierto? Esto era 1, 2, 3 años, y lo que tengo acá al final son mediciones un año después, ¿ya? ¿Qué pasa si yo predigo el nivel de consumo de droga, el comportamiento antisocial, el nivel de sintomatología depresiva, el sentido de autoeficacia y de autoestima? eh, y lo predigo con estos 3 indicadores, digamos, de nivel, digamos, de toma de decisiones, y incluyo, digamos, calidez y responsividad. Bueno, vemos que efectivamente cuando hay mucho, el nivel de toma de decisiones personales muy alto, hay un mayor consumo de droga, y también se ve una mayor autoestima, que probablemente está relacionado con eso, ¿ya? Cuando el nivel prudencial es muy rápido, hay mayor sintomatología depresiva y menor autoestima. Lo de la relación con autoestima se mantiene cuando el nivel mixto es el que es muy alto, digamos, y tengo una relación inversa con autoestima. Y en este caso sí entra la calidad y responsabilidad, controlando por esto, donde a mayor calidad y responsabilidad tengo menor sintomatología depresiva, eh, mayor sentido de autoeficacia y mayor nivel de autoestima un año después. Entonces, para concluir y para escuchar sus preguntas, como comentarios finales, ¿no es cierto? Los adolescentes distinguen claramente estas áreas de control, al igual que los padres, y estas se agrupan en patrones regulares. Tiende a haber estabilidad en los patrones en el tiempo, no existe una secuencia única de transiciones, pero los patrones son, en los análisis que hicimos mostraban que independientemente de la edad, los patrones en términos de las respuestas de las personas tendían a mantenerse, aunque las personas podían cambiar de un patrón a otro. Existen diferencias, por supuesto, también en la toma de decisiones por dominio, y esto obviamente tiene efectos prácticos en el desarrollo de la autonomía y en el bienestar de los adolescentes en conjunto con las prácticas y los estilos parentales. Antes de terminar, quiero reconocer y agradecer a mis coinvestigadoras, María Loreto Martínez, Nancy Darling y Brian Flaherty, que son Nancy Darling y Brian Flaherty son investigadores norteamericanos con los que he colaborado, y colaboradores que trabajaron en el proyecto muy importante. Aquí tengo a lo que llamo las supremas, a las supremas y los supremos, que son Carola Pérez en primer lugar, académica del programa, digamos, de la UDD, Daniel Díaz y Manuel Ortiz. Hay muchas otras personas, por supuesto, pero estas personas sería largo, digamos, y por supuesto que también agradecimiento a los colegios y a los participantes. Bueno, y 6 proyectos Fondesit que permitieron, digamos, el desarrollo de esta investigación. Así que eso, muchas gracias por sus comentarios. Espero, digamos, que vayan a tener comentarios y preguntas. Y me quedo ahí con Mafalda para concluir. Jorge, no sé si Muchas gracias. tú vas a ver lo de las preguntas. Sí, muchas gracias, Patricio. En el chat hubo un par de comentarios que podemos mirar ahora, y durante tu presentación hubo una pregunta que no la quise hacer para no interrumpirte, pero una persona preguntaba a qué se refiere con prudencial. A ver si puedes parafrasear lo que fue, Ya. ¿cierto? Una Bueno, lo explicación de de los... prudencial, digamos, es un nombre, obviamente viene de ser prudente, digamos, y la idea es que como el dominio personal se define como aquellas cosas que afectan solamente a la persona, se generó esta categoría del dominio personal prudencial con apellido, en el sentido de que hay cosas, digamos, que me afectan solamente a mí como persona, pero es prudencial, digamos, o sería al revés, imprudente, digamos, que yo hiciera estas cosas, porque a pesar de que me afectan solamente a mí, también tienen implicancias para mi desarrollo y para otras personas.
en el contexto, digamos, de la relación entre padres y adolescentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el consumir alcohol, o el tomar algunas decisiones que implican riesgo para mí. Si bien es cierto, yo puedo arguir que es algo personal, sería imprudente tomar una decisión, digamos, que pueda afectarme a mí personalmente. Ese es el sentido, digamos, que tiene esa categoría prudencial. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Mientras invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas por el chat, hay una que era pregunta-comentario que la voy a leer, de Paola. Creo que se confunden los niveles en el ámbito del desarrollo, de abordar las crisis que implica, entre comillas, las decisiones, cierre comillas, se vinculan siempre a favorecer la autonomía desde el destete del niño o niña. Por otro lado está el nivel del poder, que es un tema complejo de asimetría en las relaciones entre padres e hijos. Creo que es como un comentario o pregunta. No sé si quieres agregar algo a eso, Patricio. Eh, no, yo creo que, como tú dices, parece un comentario, no sé si podría, o sea, podría comentarlo, pero no sé si hay algo ¿quién es Paola? Parece que hay Claro, algo que vamos a darle Paola tiempo a quiere ver que si yo desarrolla la responda. pregunta. Quizás Paola desarrolla una pregunta dentro de eso. Yo tengo una pregunta por mientras nuestros asistentes se motivan a hacer consulta. Que es muy interesante en el modelo tuyo, cómo logras capturar el efecto, ¿cierto? Y la interacción entre lo que influye el adolescente y la familia en estas distintas subcategorías. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera pueden agregar, y si no lo han agregado, cómo podría influir teóricamente la presión de los pares? Ya que si hablamos de adolescentes, los pares, ¿cierto? Serían un agente de socialización muy significativo para adolescentes, ¿no? Yo siempre hago la broma de lo que yo investigo, que es agresión entre pares, un adolescente en la sala de clase, ¿a quién le hace más caso? ¿Le hace más caso a al papá, a la mamá? ¿Le hace más caso al profesor o le hace caso al compañero que tiene al lado? Y un poco lo que uno trata de evidenciar ahí es cómo estos sistemas en interacción en distintos momentos de la vida, unos pesan mucho más que otros. Entonces, ¿cómo han podido meter la variable pares y la relación de los pares en lo que explica estas trayectorias en la relación con la autonomía y la relación con sus padres? Eh, bueno, súper buena pregunta, Jorge. Nosotros tenemos algunos análisis donde hemos incorporado la dimensión de los pares. Pero la dimensión de los pares, como como tú sabes mejor que yo, es un ámbito de investigación en sí mismo, que nosotros no hemos abordado tanto como el ámbito de los padres. Ahora, obviamente que la hemos tocado en algunos puntos, tenemos algunas escalas. eh, Ahora, el ámbito de los pares, yo creo que también, al igual que el ámbito de las relaciones padre y adolescente, se ha ido moviendo desde una visión que era más bien unidireccional a bidireccional, ¿no es cierto? O sea, una pregunta sobre la relación de pares, una interrogante, ¿no es cierto? Histórica es, eh, eh, yo me veo influido por mis pares que tienen ciertas características, o me involucré con esos pares porque tenían esas características, ¿no es cierto? Claro, Eh, que es eh, primero. ah, que es Claro, primero. que es primero, pues claro. Y ahí también está el tema, digamos, eh, hay alguna interacción interesante entre las características personales que me hacen involucrarme con ciertos pares y ser tal vez más influenciable por los pares, y también el rol que juegan los padres, digamos, en el monitoreo parental, ¿no es cierto? Cuánto los padres regulan eh, y controlan tu comportamiento para amortiguar o tratar de evitar, digamos, la influencia de los pares. Una eh, investigadora, digamos, hace 15, 20 años en Estados Unidos, digamos, que una vez hizo una presentación que causó grande polémica porque su planteamiento, digamos, era que a partir de la adolescencia el efecto de los padres era cero y que era todo producto de los padres, digamos. ¿Ah? Y por supuesto que eso levantó mucho polvo. Eh,
yo creo que hacer un análisis más comprensivo requeriría considerar todas las dimensiones. Eh, Desde el punto de vista de los padres, yo diría que la influencia de los padres puede ser monitoreada o regulada en alguna medida, pero eso también se va a ver influido por cuánto yo, cuán abierto estoy yo a la socialización, ¿ya? Y eso nuevamente nos remite, digamos, a la calidad de la relación padre-hijos, hijas. Ahora, no es que eso sea, no es que me haga invulnerable, digamos, pero una buena calidad de la relación juega un punto importante. Ahora, todo esto también, ahí nuevamente entran las características de los adolescentes. Uno puede ver en una misma familia, hay adolescentes con características distintas, Claro, y a un claro. adolescente yo puedo monitorearlo, sentir que tengo que monitorearlo mucho más, y a otro sentir que no necesita, digamos, y tener mucha más confianza y permitirle, lo cual, entre comillas, podría generar situaciones que podrían ser percibidas como injustas, ¿no es cierto? Darle permiso a uno para hacer algo o a una para hacer algo y no a otro u otra, porque, en fin, eso es parte, digamos, de las características peculiares, ¿no es cierto?, que tienen y lo que se llama, ¿no es cierto?, el ambiente no compartido, ¿no es cierto?, entre los adolescentes. Son padres, son hijos e hijas de los mismos padres, pero vienen con características diferentes y con necesidades diferentes también. Ahí volviendo, digamos, a esta cosa recursiva que yo presentaba al principio del modelo de Darling-Stein. Súper interesante, buen punto ese. Yo, mientras nuestros participantes se animan a hacer alguna otra pregunta, tengo una segunda pregunta que tiene que ver con el estudio que mostraste y el efecto evidente que se ve de la diferencia entre los niveles socioeconómicos de los jóvenes. Y mi pregunta sería, ¿cómo ustedes con el equipo se lo explican teóricamente? Es decir, ¿qué hay en eso o componente más socioeconómico que pueda servir como parte de la explicación? Y ahí, corrígeme, si, más bien, yo no sé el dato, pero no sé si es que hay diferencia en la estructura familiar por nivel socioeconómico en Chile. Es decir, en niveles más pobres, por ejemplo, habrán familias más monoparentales, y si la monoparentalidad operará de una manera distinta en el rol familiar y en la supervisión, en entregar autonomía o en estar monitoreando de una manera distinta a los adolescentes. Entonces, ¿qué hipótesis manejaban ustedes para explicar esa diferencia socioeconómica? Y si en ese caso vemos diferencias entre la estructura familiar en Chile por nivel socioeconómico, que podría ser parte de la explicación de esas diferencias, porque es súper evidente la diferencia que muestran ustedes en este Sí, gráfico. sí. Mira, yo creo que, a ver, nuestros adolescentes son relativamente jóvenes, a pesar de que teníamos el rango. Ese es uno de los resultados más sorprendentes, en cierto sentido. Eh, y en esto, lo primero que tengo que hacer es la distinción. Si tú consideres que es legítimo que tus padres pongan normas, no significa necesariamente que tú le vas a obedecer, ¿ya? Obviamente que eso de alguna manera va en contradicción con esta idea de la apertura a la socialización, ¿ya? Están relacionadas, pero no hay un uno a uno. Eh, yo puedo decir sí, es legítimo porque eso es lo que hacen los padres, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿ya? Ese es un punto que es importante. Segundo, eh, estos datos son, yo dije que eran 20 años, digamos, de investigación, y algunos de estos datos muestran, digamos, su edad. Yo pienso que la investigación hoy en día, con lo que ha pasado a nivel, eh, lo vimos un poco también lo vimos un poco también en nuestra investigación, pero creo que lo que ha ocurrido en los últimos años ha ido acelerando eso. El tema de la legitimidad de la autoridad en general es un tema, digamos, que está absolutamente cuestionado, ¿no es cierto? No solamente a nivel de familia, por supuesto. Ahora, existe también una, si uno lo piensa en términos eh, de ideología, por así decirlo, mm,
¿cuál es la expresión que estoy buscando? Una cierta ideología, ¿no es cierto?, más liberal en términos de cómo criar a los hijos. Ujú, Los estratos medios y altos tienden a tener, o sea, yo no lo miraría más bien, no lo miraría desde el punto de vista de qué pasa con el bajo, sino más bien qué pasa con el medio alto. Y es que yo creo que hay una cierta liberalización, tal vez excesiva, en mi opinión, en el sentido de los derechos individuales. Y eso, esta es la manera como nosotros lo hemos interpretado, ¿ya? ujú. Lo aclaro al tiro, porque no quiero, es una especulación, no tengo datos, digamos, es completamente especulativo, pero como me pidieron mi opinión, eso es lo que estoy dando. Eh, Esta ideología, ¿no es cierto?, de que claro, los hijos tienen derecho, tienen que decidir por sí mismos, hay que darles autonomía, etcétera, etcétera. Y eso hace, digamos, que hay una mayor liberalización también de los hijos en términos de legitimidad o no la autoridad parental. Entonces yo creo que el cambio no está tanto en por qué los de nivel socioeconómico bajo legitiman, legitiman tanto la autoridad parental, sino que más bien por qué los de nivel medio y alto legitiman tan poco la autoridad parental. Así es como nosotros lo hemos interpretado, ¿ya? Eh, es especulativo y si yo tuviera que investigar esto, digamos, esa es una de las cosas que ahora, digamos, esa es una de las cosas en que me focalizaría, pero indudablemente que también hay un tema con la legitimidad de la autoridad en general en nuestro país hoy en día, digamos, y el concepto de democracia, de participación, etcétera. Entonces, eh, yo creo que, a ver si, de nuevo, aquí me estoy tirando la especulación, digamos, yo creo que viniendo desde un régimen autoritario como vivimos por tantos años, nos fuimos yendo cada vez más, digamos, a una liberalización, digamos, del concepto de autoridad. No me quiero meter en el ámbito social, a pesar de que creo que se aplica ahí también, pero en el ámbito de la familia yo creo que ha habido un rechazo de la importancia, digamos, de ejercer autoridad legítima, ¿no es cierto? El estilo parental, esta categoría de autoritativo, considera que la autoridad parental es legítima, pero no es autoritarismo, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay un desfase ideológico, por así decirlo. Perfecto, súper interesante y además qué contextual, ¿cierto? Como vemos los cambios en lo que está pasando en el país, lo que vemos eventualmente muy rápido que está pasando en los adolescentes y la importancia de generar más estudios con esto. Me parece muy interesante tu reflexión, Patricio. No sé si en el chat habrá alguna pregunta o no. Si es que no hay una, yo Déjame tengo... hacer un comentario que me Dale. hace la Carola Pérez, que es además participó activamente en la investigación y me dice recordar los resultados del estudio cualitativo. Uno de los estudios que hicimos fue cualitativo, donde participó la Carola. El nivel socioeconómico alto y medio había baja noción de autoridad, pero también mucha sobreprotección, ¿ya? Querían controlar, pero no se atrevían los padres, ¿ya? Y eso en parte tiene que ver justamente con esta idea de que eh, eh, ejercer la autoridad era visto como autoritario, como que ibas a coartar, como que, en fin, entonces sí, ahí hay un tema, digamos, importante. Perfecto. Aquí yo estaba mirando el chat, pero en realidad hay otra aplicación para preguntas y respuestas. Y aparecieron varias más preguntas. Hay una de Mario que dice, ¿cómo se explica el hecho de que en el nivel socioeconómico bajo, en las edades de 15 y 17 años, baje tanto el control parental? Trabajo en un programa de terapia familiar con jóvenes infractores de ley y vemos efectivamente que los jóvenes de esa edad son quienes tienen mayores problemas conductuales. Ya, no es, no es que baje el control parental, eh, va justamente en línea de lo que tú planteas, Mario. Eh, lo que dice control parental es que los adolescentes, cuando baja el control parental, lo que está ocurriendo ahí en ese gráfico es que está mostrando que ellos le dan menos autoridad a los padres, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo es que le están dando menos autoridad legítima y efectivamente consideran que es menos, debiera haber menos control parental. Y eso va en línea, digamos, con lo que tú estás planteando en términos de mayor problemas conductuales y menor efectividad. O sea, en el fondo,
adolescentes de 15 a 17 le están dando menos control a los padres, menos control legítimo. Es completamente concordante con lo que tú estás planteando. Perfecto, gracias Patricio. Aquí Nieves hacía varios comentarios. Voy a quedar con los comentarios que hace al final, en formato más de preguntas. La última la entiendo más porque las otras no sé el contexto de la pregunta. Nieves, ¿puede ser el nivel educacional de los padres y o el tipo de abandono que estos tienen con sus hijos para que se expliquen diferencias? No sé si lo comentó justo algún comentario tuyo o una pregunta general. Sí, bueno, efectivamente el tema de la educación, o sea, yo creo que más que el nivel socioeconómico en términos de recursos económicos, el tema educación es relevante y va un poco en la línea de lo que ya decía, o sea, los padres, entre comillas, con más educación, tienden a comprar más esta ideología, que yo la llamé liberal, digamos, liberal en términos de la crianza, de los derechos individuales, etcétera, y por lo tanto tratar, digamos, ser menos, ejercer menos la autoridad. Por favor, quiero que no se malentienda que no estoy haciendo una apología del autoritarismo, no es esa la idea, digamos, estoy hablando, digamos, de la autoridad legítima que tienen los padres respecto a proteger y encauzar la vida de sus hijos dentro de los marcos. Entonces, claro, en general uno ve eh, anecdóticamente que los padres y me incluyo, ¿no es cierto?, con mayor educación, tendemos a pensar más en términos de los derechos individuales de que los hijos no se vayan a traumar, etcétera. Entonces, eso tiende, digamos, a socavar un poco la idea de ejercer autoridad, aun cuando esta sea legítima. ¿Ya? Está muy bien que socave, digamos, el autoritarismo, pero la necesidad de ejercer autoridad, yo creo que cuando corresponde, creo que no debiera socavarse, digamos, cuando esta es legítima. Muchas gracias, Patricio. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se aplica el control parental con un adolescente de 18 años que vive en el hogar de los padres, entre paréntesis, estudiante universitario, para no pasar la barrera que permita un buen desarrollo de la autonomía? ¿Cuál sería el ideal, por ejemplo, en el ámbito de quedarse afuera? Esa es la pregunta del millón, pero del millón de dólares. Digamos, del millón de dólares. Es súper difícil y yo no soy, en general, no soy de dar mucha receta porque no creo que corresponda y además eh, porque eso varía mucho, digamos, varía mucho dependiendo, como decía antes, las características del adolescente. Bueno, tradicionalmente una persona de 18 años es un adolescente, eh, aunque legalmente en nuestro país una persona de 18 años es un adulto, una adulta con todas las de la ley, ¿no es cierto? Eh, la pregunta, digamos, es psicológicamente cuán preparada está esa persona para funcionar como un adulto con todas las de la ley. Algunas de ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, el concepto deben conocer, ¿no es cierto?, el concepto de adultez emergente. Lo estoy ahí copiando, ¿no es cierto?, en el chat. Está el concepto de adultez emergente, esta idea, ¿no es cierto?, de que entre los 20 y una edad indefinida, 29 años, ¿no es cierto?, uno está moviéndose hacia la adultez, tiene responsabilidades en algunos ámbitos de adulto y tiene algunas capacidades para tomar decisiones de adulto, pero no es un adulto pleno, entre comillas. Está todavía muchas veces estudiando, no ha asumido lo que tradicionalmente, de nuevo, no quiero que se entienda que yo necesariamente adscribo a que ser adulto significa casarse, tener hijos, pero tradicionalmente esos son roles, digamos, que definían al adulto. Hoy en día es más flexible eso, pero eh, ¿qué es lo que es, qué es lo que es apropiado, volviendo a la pregunta específica
adolescente que vive en la casa de sus padres y que es universitario, bueno, eso es parte de una negociación que uno tiene que hacer, asumiendo, digamos, que hay una autonomía en ciertas áreas, pero también hay una dependencia en ciertas otras, ¿no es cierto? Desde lo económico, estar viviendo en la casa de los padres, ¿no es cierto? La capacidad que uno tiene de tomar ciertas decisiones y tiene que ser parte, digamos, de cómo uno va regulando eh, la interacción, ¿ya? Obviamente que hay muchos... eh, hay un ilustre profesor de este programa que una vez me dijo que con su hijo, ¿no es cierto?, cuando le trataba de regular el uso del PlayStation o algo así, le decía, bueno, pero es que es mi PlayStation y es mi pieza y el padre le había dicho, bueno, pero este es la casa, yo pago la electricidad, etcétera. Bueno, más allá de la anécdota, hay un tema, ¿no es cierto?, de eh, obviamente que uno no espera hacer sentir a sus hijos, ¿no es cierto?, como allegados en la casa, pero hay una cierta regulación natural, digamos, que tiene que ver con las responsabilidades y las posibilidades que cada uno tiene en un espacio común. ¿Ah? Lamento y no lamento, digamos, dar una respuesta tan general. Lamento, digamos, no poder ser más específico, pero la verdad es súper difícil hablar en términos genéricos sin conocer las características de cada situación Claro, y de cada persona. O sea, claro. hay adolescentes de 18, 19 años que van a estar en la casa y se van a comportar como lo que uno esperaría, digamos, siendo responsable, como un adulto dependiente en cierto sentido, pero responsable. Y van a haber otros, digamos, que van a ser demandantes y que no van a entregar nada a cambio que correspondería que entregaran, digamos, sus 18 o 19 años. ¿Ya? Pero ahí, digamos, depende, digamos, de la capacidad que uno tiene. Ahora, recuerden una cosa, ¿eh? Como pasa con muchas, por ejemplo, la vejez, el buen envejecer, no empieza cuando yo cumplo 65 años, sino que tiene que ver cómo yo viví mi vida. Tener una buena relación adolescente y con adolescentes adultas, tal como dije antes, depende, digamos, de cómo yo he construido la relación con mis hijos desde el comienzo. ¿Ya? Y en eso la investigación es bastante concluyente, salvo quiebres por eventos traumáticos de cualquier tipo, tiende a haber bastante continuidad. ¿Ya? Entonces, si uno ha tenido una buena relación, ha construido una relación eh, eh, con sus hijos, eso se va a mantener y se va a desarrollar, digamos, bien en la adolescencia. La clave, digamos, está en partir desde el comienzo. Relevante ese foco más evolutivo tuyo, Patricio, además, ¿ah? Y que es coherente con tus primeras láminas, cuando un poco tensionabas en qué medida estos supuestos de las teorías clásicas en psicología, que la adolescencia es un momento, ¿cierto?, de perturbación, pues, ¿cierto?, de conflicto per se, que es muy interesante como tú lo pones en un plano evolutivo, en el fondo, y cómo estas relaciones se van construyendo desde los 0 años, y eso va marcando trayectorias diferentes. Así que me parece muy pertinente, además, con un tema que trabajan en el doctorado en la facultad, que nuestros estudiantes están, yo creo que incorporándolo teórica y metodológicamente, así que me parece muy, muy, muy relevante ese último comentario. No sé si hay más preguntas o no, estamos llegando, yo creo Y que al yo quería, final. perdona Jorge, quería comentar también que ustedes están en una posición también privilegiada para mover el conocimiento en otros ámbitos, por ejemplo, algo que lo que tiene que ver con características más temperamentales, con respuestas fisiológicas, evaluación, ¿no es cierto? Evaluación de umbrales de respuesta, cosas de esa naturaleza que yo creo que entran en el ámbito individual y que son importantes para incorporar a la ecuación de la comprensión más global de este tipo de fenómenos. De todas maneras, así que te quiero agradecer enormemente. No sé si te gustaría terminar con algún otro comentario antes de cerrar nuestro coloquio del día de hoy. De mi parte, agradecer enormemente tu tiempo, tu disponibilidad, ¿cierto? Compartir tus conocimientos en torno al tema. No sé si quieres cerrar con alguna otra frase. No, dar las gracias nomás nuevamente, ya lo dije al comienzo, gracias a Jorge y al programa por haberme invitado
feliz de poder compartir lo que uno hace. A veces las cosas se quedan por ahí entre las revistas y nada, eso. Y me alegro, ojalá que, como dije antes, ojalá que el programa pueda seguir y otros programas puedan seguir avanzando la investigación, digamos, en estas áreas, que yo creo que es un área muy interesante, pero además de mucha turbulencia en los tiempos actuales, digamos, que tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad en general. Así que sí, gracias a todos los presentes. Efectivamente, muchas gracias a ti, Patricio, de nuevo. Saludos a todos y a todas. Recuerden que esto quedó grabado en el repositorio nuestro. Voy a poner ahí en el chat de nuevo en psicología.udd.cl, que ha grabado este coloquio por si quieren volver a escucharlo, si quieren compartirlo con otros profesionales, conocidos, amigos, bienvenidos. Agradecemos entonces a Patricio y les deseamos a todos y todas unas muy buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.